Suscríbete a La Panterita. Rosario, pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Va la penúltima. 3 partidos mueven hoy la fecha que puede ser decisiva en todos los frentes con esta cartelera. Sol de América Nacional, Olimpia Libertad y River Luqueño. No se cambia. En principio, Cubero mantiene al Piru Contreras en el 11 aborigen, por lo que el Chelito deberá esperar en el banco. Y Chipi, entre algodones, el Beto Espínola bajo cuidado extremo para juego con 12. Franco y Jiménez están a la expectativa. ¿Qué hará Chiqui? Dos frentes. Equipo jurídico de la APF apunta a Buenos Aires y Lima para accionar en busca de aclarar denuncias contra la matriz del fútbol y el presidente Harrison. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre aquí en 800 del dial. Hoy compartidos por esta nueva fecha del campeonato, la penúltima de hecho. Apuntando también en la final de la Copa Paraguay que se va a jugar el próximo miércoles 1 de diciembre. Así que estamos con todo. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. En el último tramo. Último tramo, sí señor. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Bueno, en breve estamos en comunicación con el doctor Gubetich. Caso APF, Robert Harrison, esta denuncia que hizo el periodista el día de ayer, el colega Suárez, con quien hemos charlado aquí en la mesa. Que nos ha dejado sus dichos, sus sensaciones, sus informaciones y nos comentó acerca de esta publicación que hizo en el periódico Récord, ¿verdad? De México. Así que bueno, tantas cosas para dialogar también. Ayer queríamos dialogar con alguien, digamos, de la APF y hoy nos va a atender el doctor Gubetich, que va a estar charlando con nosotros acerca de toda esta situación. Creo que está en línea. A ver, ¿lo tenemos ahí, Cristian? ¿Sí? A ver, me va a confirmar. Doctor Rodolfo Gubetich, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A las órdenes. Bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, doctor, coméntenos, ¿cuál es el paso a seguir a partir de ahora? Ayer hemos charlado incluso con el periodista que hizo la publicación acerca de toda esta supuesta trama de modus operandi de algunos representantes de jugadores en supuesta confabulación con la Asociación Paraguaya de Fútbol o con su presidente. Usted a partir de ahora va a tomar riendas en el asunto sobre esta situación, ¿no? Sí, fui designado para encabezar un grupo de trabajo que va a atender todo lo que pueda ser de interés a la APF y a la presidencia. Correcto. ¿Y cuál es el primer paso a dar en este proceso, doctor? Bueno, nosotros tenemos que ser un poco rigurosos desde el punto de vista jurídico en el sentido de evaluar la información que ha sido instalada de manera pública y esa información la tenemos que chequear en las fuentes o en los orígenes que están indicados en el mismo material. Es decir, estamos hablando de una causa en la República Argentina y vamos a intentar, y hago énfasis en la palabra intentar, llegar al conocimiento cierto de esa fuente, porque consideramos de que vemos difícil la chance de que
esa información pueda ser facilitada a nosotros porque no somos parte del procedimiento que está abierto en ese país, y por supuesto hay limitaciones jurídicas al conocimiento de lo que se está tratando en una causa. Entonces, el primer paso para nosotros es, bueno, tomamos conocimiento de esta publicación del periodista mexicano, creo que es, y bueno, a partir de ahí, la necesidad de hacer una comunicación o de instalar un poco el retorno institucional, ratificando la transparencia en la administración de la presidencia del señor Robert Harrison, y como una meta institucional de transparentar y de poner todo a disposición ante los órganos que correspondan, si ese fuera el caso. Pero en este momento la estrategia es confirmar la información, porque nosotros no podemos armar una estrategia a partir de lo que sale en una publicación. Eso no es serio. Correcto. Doctor, de hecho ayer nosotros aquí charlamos, lo hemos contado al aire con el asistente del fiscal Domínguez, que lleva una causa en Argentina sobre tema fútbol, digamos, cuestiones que hacen a contrataciones, a lavado de dinero y demás, modus operandi que ellos están investigando allí en Argentina. Y hemos preguntado si aparecía el nombre, porque a esa causa se refirió el periodista, tanto de Robert Harrison como de Pedro Aldave, ¿verdad? Y lo que nos dijo, por lo menos en privado, no quiso salir al aire el fiscal Domínguez, que es el encargado de llevar adelante la causa. Él nos manifestaba que no, ¿verdad? Que por lo menos por ahora esos nombres en su expediente, en su investigación, no estaban. El periodista afirma que sí, hasta que hay escuchas y mensajes de textos y demás, ¿verdad? Obviamente consultamos con la fuente oficial, que es el fiscal que está llevando a causa la causa, digo, adelante. Entonces, esto no sé si ustedes ya tienen conocimiento o justamente van a tener un brazo en Argentina que va a trabajar para tener estos detalles también y para tener acceso a la causa. Bueno, voy a responder a esta parte de tu pregunta de la siguiente manera. Información oficiosa como la que vos tuviste a través de este contacto con el fiscal que me acabas de mencionar, siempre existe. Esa información oficiosa no tiene la relevancia, no adquiere la relevancia de poder ser una base para un descargo. Claro. Pero sí, nosotros tenemos a través de ese nivel de información de que efectivamente no hay ningún procesamiento ni a las autoridades ni a la persona del presidente Harrison. Por lo tanto, es útil eso, pero justamente ante la incertidumbre es que queremos confirmar. Eso coincide con lo que fue la primera parte de tu pregunta, donde me decías, ¿qué van a hacer ahora? Y bueno, lo que vamos a hacer es confirmar esas informaciones oficiosas que nos vienen en contradicción, o sea, no en contradicción, sino en contrapunto de lo que expresó el artículo periodístico. Entonces tenemos dos escenarios. Uno, un artículo periodístico donde hace afirmaciones en un sentido negativo, y tenemos información oficiosa que dice lo contrario. Como nosotros no nos vamos a prestar a un debate con el periodista porque no tenemos ningún interés de instalar eso, no vamos a generar más espacio del que él ha generado con su propia acción. Nosotros tenemos la libertad de poder trazar nuestra propia línea, independientemente del contenido, que puede ser real. Yo no hago ningún juicio de valor sobre la calidad ni de la persona ni el trabajo profesional de él, pero tomo lo que me es útil y no lo otro. Entonces, a partir de ahí, yo hago un trabajo interno que es la confirmación. Y me alegra que vos hayas instalado en esta charla que estamos teniendo la existencia de fuentes oficiosas que, como vos bien dijiste, bueno, te dijo en privado. Eso te da la pauta de la dificultad legal que se tiene de poder tener el acceso formal a una información dentro de una causa penal. No solamente en Argentina, acá en Paraguay, en cualquier otro país. Esas son reglas del procedimiento penal. Por lo tanto, no tiene que extrañar el hecho de que tengamos ese tipo de trabas. Es normal. Claro. Ahora, doctor, en caso de que se confirmen estas informaciones oficiosas, ¿verdad? Estas versiones que estamos teniendo, que coinciden básicamente con la que ustedes están teniendo, al menos por ahora, ¿verdad? En este momento de la investigación, ¿ustedes harían una demanda al periodista, al medio? ¿Cuál sería el siguiente paso para ustedes desde lo legal?
la opción de la pelea, la opción de la litigación siempre está en la mesa, forma parte de las alternativas. Tenemos que llegar a un punto de certeza y desde luego, si los méritos y las informaciones permiten, tenemos que tener un curso de acción orientado a, como se dice, a reivindicar valores de honestidad y de transparencia institucional en la presidencia del presidente Harrison y en la institución de la APF. No se puede mancillar gratuitamente el trabajo de años, no solamente en lo privado, sino también en la actividad pública desde el punto de vista de la asociación. Entonces, la recomendación o el consejo de un curso de acción legal contra el medio o contra el periodista será el resultado de una evaluación a futuro. Pero hay algo que quiero aclarar: ofende quien puede, no quien quiere. Entonces, nosotros tomamos con relevancia el desgaste que se generó acá, pero también sabemos de nuestra conducta interna, personal. Entonces, vamos a tomar esto con calma, sin precipitarnos, haciendo un trabajo con la mente fría, buscando la verdad en el sentido de la información. La verdad verdadera la tenemos, claramente es absolutamente incorrecta las afirmaciones realizadas por este señor, pero no queremos entrar en el debate, queremos ir a la fuente y después vamos a entrar en el debate si fuera necesario. Doctor Nicolás Ledesma le saluda. ¿Cómo está, doctor? Hola, Nicolás, buen día. Doctor, hay otros nombres vinculados a esta supuesta situación, como el caso de Pedro Aldave, que es argentino, pero que está identificado con Paraguay, con el fútbol paraguayo, y otros nombres también. Si es que se llega mañana a un final feliz y se limpia, como usted está diciendo, el nombre del presidente Harrison y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿esto directamente libera de culpa y pena a los otros supuestos involucrados en el tema? ¿Eso va por cuerda separada? ¿El señor Aldave y las otras personas que supuestamente son mencionadas tienen que ver un abogado aparte para que vaya por cuerda separada, repito, la situación? ¿O cómo se da en el finiquito de un tema como este? Bueno, la respuesta hay que separarla por partes. Primero, lo que pueda arrojar como resultado final de una estrategia de la APF y de la presidencia es absolutamente independiente al resultado que pueda afectar al señor Aldave y a las otras personas que están mencionadas. Es decir, no hay una concurrencia de hechos en donde haya una corresponsabilidad en la conducta, ya sea por acción o por omisión. Sí, señor. Por lo tanto, al no habiendo concurrencia de hechos, no habiendo incidencia entre la conducta de uno en relación a la otra, se pueden separar perfectamente las cosas y es lo que vamos a hacer si fuera necesario. Entonces, tu pregunta la contesto de la siguiente manera: el señor Aldave y las otras personas, y esto no es un consejo, estoy respondiendo a una pregunta simplemente, ¿verdad? Uh-huh. En mi opinión, tienen que ver sus abogados y tendrán un fin diferente o distinto o coincidente en el nuestro, pero no vinculado necesariamente a nosotros. Nosotros vamos a escindir, vamos a separar las cosas, claramente, porque nosotros ni siquiera sabemos la naturaleza jurídica o comercial de cuál es el debate que tienen entre ellos. Claro, totalmente. No es que porque usted se va a ver y usted puede decir, voy a ver también este de Pedro Aldave y de Juan y de Pedro y de Alberto, que también están dentro de la misma causa. Eso no se hace. No, te voy a decir más, no creo que pueda acceder a la información que pudiera estar vinculada incluso a lo que son de mis intereses profesionales. Claro. Porque por encima del interés está la formalidad de la vía para acceder a esa información. Y creo que nosotros no reunimos ni calificamos, procesalmente para poder acceder a esa información. Pero vamos a intentar. Espectacular. Doctor, a eso iba justamente mi pregunta, porque el periodista dice de que él tiene datos y tiene información y tiene audios. ¿Eso puede ser de que alguien le cuente de adentro y él repita, o en realidad esas informaciones se pueden acceder en el caso de que existieran, o puede haber una posibilidad de que mienta muy grande? ¿Es posible de que acceda a esas informaciones en el caso de que existan? Vos, al formular la pregunta, diste las tres respuestas posibles. Él pudo haber accedido a esa información, él puede estar mintiendo a esa información,
alguien le pudo haber facilitado esa información. Pero jurídicamente, digo, ¿es posible de que se filtre esa información? Sí, es posible que él pueda tener esa información, porque se pudo haber filtrado la información en alguna etapa del procesamiento de esos datos. No hay sistemas que no sean vulnerables, todos los sistemas tienen algún margen de error o de riesgo, por decirlo de una manera, pero yo no puedo hacer una referencia específica sobre la autenticidad de esa información, ni tampoco sobre el origen de la fuente de la información del periodista. Por eso es que yo me separo, y para mí, una vez que la información se instaló como nota, como noticia, a través del artículo periodístico, el resto de lo que dice ahí perdió relevancia, porque yo no puedo usar eso para defenderme. Sí. Es más, no sé si me tengo que defender, tengo que recurrir a otra instancia. Por eso que dije ayer que para mí la nota periodística perdió relevancia, y para mí atacar o no al periodista o al medio no es una prioridad. Nuestra prioridad está en la reivindicación institucional de una administración sana y transparente. Ese es el punto. Después vamos a decir si nos peleamos o no nos peleamos, si nos podemos o no pelear. Doctor, ¿cuándo se va a mover usted o ya se movió? Ya nos estamos moviendo. Sí. Ya nos estamos moviendo. Ya hay varias líneas de acción tomadas que todavía no puedo nomás, poner eso, porque tenemos que formalizar las cosas. Uh-huh. Y tiene que ir, perdón, Jota, sí, tiene que ir a Buenos Aires. No creo que me vaya a Buenos Aires, no creo que haya la necesidad. Si fuera el caso, sí, desde luego forma parte del servicio que doy, ¿verdad? Pero no está instalado un viaje a Buenos Aires en este momento. Doctor, ustedes seguramente tienen mucho más datos que hoy no se puede dar, y eso es entendible, pero ¿qué es lo que salpica realmente? Porque la información también tiene que ver con el título que le terminan poniendo el que cuenta la información, entonces ya se va para un lado la noticia. Pero se habla también de supuestos jugadores que estuvieron en Luqueño, entonces se toca el nombre del presidente de Luque. De jugadores que pasaron por Nacional, esto pasa se lo nombra al presidente Harrison por su administración en Nacional, o se lo nombra por su administración en APF, porque esa parte es la que yo al menos no entiendo bien, porque parecía ser una pelea de terceros, ¿verdad?, que están salpicando a nuestro país. La pelea es de terceros. No es una pelea con el presidente Harrison. Esta es una pelea de terceros, hasta donde nosotros hemos entendido el origen de todo esto. Es una pelea entre un grupo distinto a la persona o a la institución que es la APS. Respecto al club luqueño que has mencionado, no manejo ninguna información concreta. Pero lo que se defiende es el salpicón a nuestra APF, al fútbol paraguayo, la APF. Por supuesto, la mención de la entidad dentro de un relato fáctico que dice tener un soporte en evidencias que forman parte de un proceso penal en Argentina. Así, esa es la síntesis del tema. Y nosotros tenemos que salir a dar una respuesta, o estamos saliendo a dar una respuesta dentro del nivel que podemos hacerlo en función de la información que tenemos. No podemos caer en el mismo error de decir, yo sé que eso no es así, pero no puedo decir con qué tuve a la vista, pero no puedo mostrar. Sí. Entonces, no puedo caer en el nivel periodístico en el sentido, no en un sentido peyorativo. Aclaro esto porque no quiero entrar en un debate con los medios. Uh-huh. Digo que el periodista tiene una espalda mucho más ancha y un horizonte mucho más amplio. En lo jurídico tenemos que tener una imagen más chica y más definida. Doctor, este trabajo que usted comenzó a hacer enfocando Buenos Aires por los documentos y por la causa, ¿debe terminar para que después pueda accionar hacia Lima, hacia Perú? ¿O se pueden hacer igualmente en el mismo tiempo? ¿Por qué hablas de Lima, Perú? Te pregunto, pues me quedé colgado. ¿Dónde está el periodista que publicó? No, en México. México. Me equivoqué. México. No. Las acciones son simultáneas. Las acciones son simultáneas. Son simultáneas. No están vinculadas, porque no hay una estrategia que condicione un paso a otro. Claro. El nivel de la estrategia ahora es global, es incorporar. No tiene filtros en este momento la estrategia. Otra cosa será la acción, resultado de eso, pero en este momento es simultáneo
y abierto a los escenarios de captación de información. No, es que una vez sabido de que en Buenos Aires no existe causa ni contra la APF ni contra el presidente Harrison, uno puede decir, aquí está, y se le demanda al periodista ya con la conclusión de los hechos. Se puede hacer eso. Si nosotros llegamos a un grado de certeza, nosotros podemos adelantar esa línea. Pero, como te dije antes, es una eventualidad y no es una prioridad en este momento. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Un abrazo. A las órdenes. Un saludo a los dos. Gracias. El doctor Rodolfo Gubetich, abogado encargado de toda esta parte bastante polémica, ¿no? Desde la publicación del colega mexicano Suárez. Él va a defender los intereses de la APF y de Robert Harrison, como ha manifestado. Y bueno, ya está tomando acciones. Ayer hablamos con el periodista, ayer hablamos con Ignacio Suárez, intentamos hablar con Fernando Domínguez, el fiscal de la causa. Sí. Nos dijo que no nos podía atender al aire, pero que sí nos contestó algunas preguntas en privado, y que, repito, así tal cual Víctor les hizo las preguntas a nuestro productor Víctor Sostoa, que consultó al fiscal encargado de la causa sobre los nombres de los distintos nombres. Nos dijo que los nombres de Pedro Aldave y de Robert Harrison en su causa, por lo menos hasta ahora, no aparecieron. Los que sí estaban, pero como una especie de ejemplo de cómo operaba cómo operaban los agentes, y específicamente el caso de Uriel Pérez, que es el investigado, y otros, aparecían los nombres de Gabriel Ábalos y Adam Vareiro, ¿verdad? En la causa, explicando, insisto, cómo entiende la fiscalía que ellos generaban la compra-venta de jugadores, la transferencia de jugadores. Así que bueno, es parte de lo que nos dijo ayer el asistente del fiscal, en verdad, Fernando Domínguez, que no quiere hablar. Hablamos con el periodista, hablamos ahora con la gente de la APF también, y esto va a ser supongo que va a ser una cuestión un poco larga también, ¿verdad? Porque ahora entra la parte judicial, entra la parte de los abogados, entra la parte de... Salvo que, insisto, el periodista Suárez, con quien ayer charlamos y le hemos preguntado, publique las pruebas que tiene. Que él manifestaba, por ahora hay cosas que no puede publicar. Él explicó que el audio, por ejemplo, pierde validez si toma estado público en un juicio. Eso fue lo que manifestó ayer el fantasma Suárez, el colega mexicano. Y manifestó que otras publicaciones se irán haciendo o no de acuerdo a la posibilidad de publicar o no. Pero insisto, yo creo que para sostener también el relato, digamos, el texto, es, sobre todo diciendo que tiene las pruebas, me parece que es fundamental. Lo que yo no entiendo es de los audios que se hablan de que se decía de la convocatoria de jugadores, que esto, que lo otro. ¿Qué tiene que ver con el mexicano? O sea, ¿por qué él va a acceder a esos audios? ¿Y cómo puede acceder a esos audios si es una carpeta fiscal? Claro, esa parte. Porque o sea, por pareciera medio... ser como que alguien le contó y él repite nomás, ¿verdad? Y ya nosotros tomamos como... Jota, es el que está detrás de esto, se llama Nazareno Marcollese, que es el que está peleado con Pedro Aldave. Sí. Por eso salta esto, sea verdad o no. Pero ese es el nombre clave por eso ayer yo le pregunté al colega mexicano por Nazareno Marcollese y dijo, esquivó la pregunta, ¿verdad? O sea, no habló, digamos, de quién es Nazareno Marcollese, que también es un representante de jugadores bastante polémico, que hacía negocios en común con varios representantes de nuestro país, sigue haciendo, de hecho. Es que hoy todos los representantes tienen conexiones. Claro, lo que hoy nomás es que al haber una ruptura entre los que hacían negocios, es que comienza esta guerra. Es más que hoy él, entiendo yo, está detrás evidentemente de estas publicaciones. Ahora, el tema, como te dije ayer, que se peleen entre ellos, ¿qué me importa? ¿Verdad? O sea, entre Aldave y Marcollese no nos importa nada. Claro. El tema nomás es que qué pasa si a lo que encaminó esa pelea es verdad. Esa es la parte que sí nos interesa, la selección paraguaya. Yo ayer ya discutí ese tema. Para mí no tiene nada de malo
Lo malo es que se hace cargo la cabeza que eligió su gerente o que eligió su empresario o que eligió su equipo de trabajo en su resultado. Si la acierta o no la acierta, pero ya un resultado deportivo. Pero normalmente pasa, un empresario que trae normalmente jugadores a Boca muy pocas veces mete en River. Está muy caracterizado con Boca. Y uno trabaja con esa gente. Solamente Riquelme tiene su gente con quien trabaja para traer los jugadores. Ahora Bermúdez va a traerlo a Paolo Guerrero y tiene que sentarse a hablar con el empresario de Paolo Guerrero. Es de esa línea. Hoy aparece un Pepito Flores que es goleador y yo soy Pedro Aldave o yo soy Juan José Gómez, un empresario prestigioso acá, y seguramente tengo que ir a negociar con el empresario de... ¿Cuántos casos hay, Nico? Que nosotros vemos que los nombres de los empresarios que tienen la mayor apertura en el mundo son los que negocian el jugador, pero en realidad el empresario que tenía antes el jugador ya es otro, y con ese hay otro trato comercial. Claro. O sea, siempre vos vas a trabajar porque el empresario existe. Los jugadores en inferiores ya tienen empresario y firmados documentos de representación. No, yo como te dije ayer, Jota, creo que la figura del empresario y el representante es válida, o sea... Nadie discute eso y nadie, sobre todo, niega que hoy es una realidad y es un negocio. Ayer, de hecho, hablábamos con Rodrigo Rojas a la tarde y decía lo mismo. O sea, el fútbol es un negocio. El que no vea eso está equivocado. Ahora, lo que no está bien, o lo que no estaría bien o no está bien, ya sea en clubes o en selecciones o en donde sea, es que se priorice el negocio por encima de los méritos deportivos. A eso nomás yo voy. O sea, cuando se hacen cosas ilegales, cuando le comen al jugador el 20%, porque si no se hace... Eso pasa en todo, eso pasa en los clubes de... Jota, y está mal. Bueno, pero no hay protección a eso porque la ley no está escrita. Vos al porque jugador... el futbolista es el perjudicado. Pero ¿sabes cómo es, Chipi? El 10% es del padre, normalmente en inferiores. Vos tenés que rechazar ese 10% y darle todo al club para que se quede tu hijo, si no se queda. Vos, papá. Claro. Está mal que cuando se le venda venda, no sé, a JJ Gómez de Sol de América a por qué Monterrey, a vos te corresponde el 20% y te dicen, Jota, mira, vos vas a tener un sueldo de la Gran 7, danos el 20% que nosotros nos repartimos. Está mal. Es un negocio, está mal moralmente, vamos a decir, pero es un sistema de negociación. Un sistema perverso, Jota. Pero está bien, pero no perverso está reglamentado. Para beneficio del representante, cuando el que se rompió el lomo entrenando es el jugador. No está reglamentado. Sí está reglamentado. Le buscan la vuelta nomás. Y bueno, y se busca la vuelta. Al jugador que se le saca el 20% sin de que él haya firmado, Jota, le es como demanda. una extorsión. Pero, y claro que es una extorsión. Y bueno, y entonces, ¿cómo está bien? ¿Cómo es que sí, está bien o no está bien? No es un modelo de negocio, es una extorsión que sufre el 90% de los futbolistas. Ya me pones la vereda enfrente. Yo te estoy diciendo que es no algo te que pongo existe. en la vereda enfrente, Jota. Es algo que existe. Hay jugadores que acá ganan 4 millones, 3 millones de guaraníes. Alguien te viene con una posibilidad por el contacto que tiene, porque metió Roque Santa Cruz en el Bayern Múnich. Roque Santa Cruz es goleador. Bueno, yo tengo un cupo, tráeme un jugador, vamos a proyectar. Vos traes un jugador que está ganando 3, 4 millones, le firma un contrato de 20.000, 30.000 dólares por año. Por 4 años y le decís, pero tu 20% es mío, y el chico te dice, te doy el 20%. ¿Y está bien eso? Es una negociación. No, digo yo que te pregunto, ¿está bien o está mal? Es abusar de su... Ay, bueno, está bien, estamos de acuerdo. Pero existe. Jota, es que nadie... Pero de acuerdo mutuo. Jota, pero yo sé que existen los asesinatos, pero no está bien, o sea, no, estamos diciendo lo mismo. O sea, eso no, yo creo que es irregular, eso es lo que está mal. O sea, o tomar como algo normal. O sea, debería si para ese representante tienen su contrato con el jugador o no, el porcentaje que él liga por la transferencia. El tema es que se aprovechan de los jugadores. Se aprovechan de eso que vos decís, yo tengo el contacto, yo te llevo. Bueno, si no te llevan ellos, no te lleva nadie también. Son 4 o 5 nomás lo que te vienen a buscar. Muchas veces se puede. Ese es el mercado. Ellos vienen a buscarle a un Roque Santa Cruz nomás. Después la mayoría se ofrece. Hay 4 o 5 nomás lo que te vienen a buscar. Después igual, esto es movimiento de mercado. Sí, pero Jota, haciendo ese trabajo vos tenés tu plata legal como representante. Sí. El tema es que vos abusás, vos querés más de lo legal. Sí. Lo que a mí me gustaría saber es qué dice la carátula fiscal de este tema. Porque por este lado que ustedes están discutiendo,
No hay como para caratular. Ahora sí, hay lavado de dinero, por ejemplo, que es lo que... Pero ese se es el dice. problema de los Ahí es involucrados. No, pero ahí sí es grave. Acá Seprela ya dijo que no va a actuar en temas deportivos. Es que de hecho, Entonces, Nico, de hecho el fiscal nos dice que el nombre de Harrison no está en la causa. no está No claro, está, por eso ni digo. el de Aldave. Ni el de Aldave. Ni el de Aldave. Acá como tituló el mexicano del cartel, no sé qué cosa, es lo que Por generó eso. toda esta pelota, porque él tituló con algo direccionando hacia una Claro, información falsa. uno entendía Claro. de la publicación del colega que ayer nos explicó y hablamos con él, que el nombre de Harrison y el de Aldave estaba en la causa. Claro. Que de hecho es lo que él afirma, o sea, él Sí. a ver, pongámoslo 2 puntos. El fiscal a nosotros en privado nos dice una cosa, lo que nos confirma, digamos, de forma oficiosa el abogado, el doctor Gubetich. Lo que dice el periodista es que no, que sí están los nombres de Harrison y de Aldave. ¿Quién miente? Y uno de los dos miente. ¿A quién se le cree primero? Ese ya es, la creencia ya es de cada uno, ¿verdad? Pero evidentemente alguien miente. El periodista habló con mucha seguridad, con demasiada seguridad, diría yo. Ahora, Él dijo tener las pruebas. claro, por eso, el fiscal con quien habló Víctor Sostoa, ¿por quién va a mentir sobre una situación que a él no le incumbe? ¿Qué va a ganar él si es que dice sí está el nombre de Harrison o no está el nombre de Harrison? Aparte que te va a decir no sé, porque al decir sí se está comprometiendo. Claro. Entonces, No, pero sí, al decir sí o no, el digo. nombre no está, estamos hablando de algo que no. Por que no eso, existe, o sea, eso es a lo que ese le digo. están contando la película del lado que le conviene y él saca la información del lado que le contaron, que Mira, es el periodista. ¿Por qué ayer hay me que quedó creerle clara la entrada al mira, periodista? yo te soy sincero, Jota, ayer me quedó clara la conexión con Marco Yeser por la pregunta que le hicimos. Sí. Pero como vuelvo a decir, o sea, la pelea entre Nazareno y Aldave y el otro que no sabíamos ni quién era el Uriel Pérez, ¿qué nos interesa? O sea, acá lo No que nos nos afecta. interesa es en verdad la supuesta o posible conexión con la selección paraguaya. Eso no es lo que Y ahí es importa donde para hay que nosotros. hacer la evaluación. Y Claro, para mí, al evaluemos menos, digo. cómo se trabajó y cómo se manejó. A eso es lo que yo voy. Los jugadores que están, y te dijo ayer Rodrigo, los jugadores que están son los que tienen que estar. Sí. Bueno, los jugadores Es que de yo creo Olimpia no estamos tienen de que acuerdo, estar. Jota, que la evacuación, Los la jugua- ecuación no cambia Sí. mucho. Los jugadores de Olimpia no tienen que estar. Richard Sánchez se fue a la selección, hasta hoy no es titular en la selección. Y sin ser indiscutible en Olimpia se le vendió. O sea, Richard Sánchez estuvo en la selección, Richard Ortiz estuvo en la selección, tuvo una lesión antes de la Copa América y él quedó fuera con Seba Sí. Ferreira. Ellos estaban dentro de los 25, ¿te acuerdas? Estaba Aguilar. en la selección. Aguilar está en la selección. Derli en su momento, bueno, no estaba en Olimpia en aquel momento, ¿verdad? Jugadores de Olimpia estuvieron el estandarte de Berizzo cuando llegó. ¿Quién era el estandarte de Berizzo cuando llegó? Convengámoslo, Rodrigo Rojas. Bueno, ¿y de dónde era Rodrigo? Convengámoslo de Derlis, también era una cuestión que ahora, este último Claro. combo pudo haber estado, ¿verdad? Claro, pero después de su en un- lesión, claro, en por un eso me momento estuvo equivoqué. lesionado. Me equivoqué, él cuando estaba en la selección no estaba en Olimpia. Pero Rodrigo era el estandarte. Cuando venía Berizzo, todos le llamamos a Rodrigo a ver qué iba a hacer Berizzo y el primer convocado era Rodrigo. Claro. Entonces, se direcciona hacia un lado. Después, Saúl Salcedo estuvo en la selección. Sí. Siendo, estaba en Huracanes, cierto, pero era jugador de Olimpia. El caso del Mudo Valdés, creo que tiene un fundamento. Después, él no jugó allá y vino y suplenteó acá porque no dio el paso. Pero él podía haber sido figura mundial. Que Roque fue convocado también. Después También. él decide no ir a la Copa América, pero fue Por convocado. eso, entonces... O sea, hay- yo lo que la acá lo que evaluación no hay que de- convertir esto es en un Olimpia Cerro, o sea, hay que Totalmente. porque después está el Olimpia y dice, no, Arzamendia, ¿cómo no va a convocar a Arzamendia, hermano? O sea, está bien que seas olimpista, que no te guste cómo tire 2 centros y el cerrista también le putee porque tira mal 4 centros, pero de los laterales izquierdos Era lo el mejor, que se era fue lo mejor, es solidificando. lo mejor que tenemos con Blas Riveros y ahora David Martínez. Blas ¿verdad? se Pero- lesionó si no estaba siempre, ese Claro. es otro caso. Blas estaba siempre. Sí. Es más, era muy del gusto futbolístico de Berizzo, porque No, Blas tenía ganó a 17, todos, 18 no, años. ganó a todos Jota Rivero, con su rendimiento. Brian Ojeda, siendo de Olimpia, para mí,
no merecía estar. Pero yo apunto a él. Y Vos fue tenés, a esos convocado. jugadores tenés que apuntar. Porque Está es jugador bien, de Olimpia, equipo grande, tiene que ir a Europa, Sí, pero sub-23 de en selección. un nivel, J, Bueno, pero entra, todavía muy pobre. Pero entra en ese cupo que tenés, por eso no es que la selección, como ayer leían, la selección no es para probar jugadores. En todas las selecciones siempre hay un par de cupos de chicos que vos vas preparando para más adelante de los que están en el camino del medio y de los experimentados. O si no, vos siempre te pasa lo que termina pasando hoy en Olimpia, vamos a decir. Jugó solamente con grandes, su plantel eran todos grandes y hoy no tiene chicos para estirar de 10, 15, 20 partidos. Siempre hay un cupo. Ahora, si eso se pasaba de rosca, sí. Yo en ningún momento sentí que se pasó de rosca. Que la selección tenga empresarios predilectos, eso va a pasar siempre. Que los técnicos tengan empresarios predilectos, eso va a pasar siempre, Es que porque no, vos ahí siempre no tenés estoy tu de acuerdo, confianza. Jota. La selección Ahora, no tiene por si qué hay tener- coima es Jota, otra cosa. pero escúchame. Si hay coima es otra Jota, cosa. escuchame una cosa. Son equipos de Pero trabajo. déjame preguntarte algo. ¿Por qué la selección tiene que...? Yo hasta entiendo que un equipo... Espera, pero déjame plantearte. Yo hasta entiendo que un equipo tenga empresarios predilectos. La selección no debe tener ni un empresario predilecto. Pero eso no pasa, vos me estás llevando al extremo. Es que, Claro Jota, que hay pero- jugadores pero- de otro, pero te estoy hay hablando en base a jugadores, lo que vos decís. porque hay jugadores de otro empresario también. Lo que pasa Claro. es que acá se dice que solamente son jugadores de No, Aplayar. no, pero estamos... Hay mayoría de Aplayar. Olvídate de Aplayar y No, de la porque son APF los y de nombres. Harrison. Olvídate de ellos. Son los nombres No, y es evidente, ¿no? Una Yo- selección nacional no puede tener empresa. En la selección nacional tienen que estar los mejores, punto. Y están los De mejores. acuerdo al técnico. Es que yo no Ellos estoy agarran discutiendo los eso, Jota, mejores, no ese estoy es el discutiendo. tema. Ellos agarran Pero los no, mejores. no normalicemos que en una selección sí hay empresarios amigos y se les puede priorizar en algún momento por X o Y ¿Vos te acordás motivo. la No. época de Mascardi? Él no agarraba todo lo de la selección. Yo te digo, no es que es exclusivamente o si no, no entras. Ahí sí ya estamos pasando la raya. Pero lo normal es que la mayoría estén trabajando con ese grupo que está trabajando. Pasó con Trovato y Regi en Olimpia. Porque Por entonces, eso te digo, es bueno, más vos siempre entendible tenés con en un quién club. laburas. Claro, pero en la selección no se labura con un empresario, Jota. Pero Está mal. los jugadores tienen empresarios, Sí, Chipi. pero no tiene nada Y eso, Jota, no, ahí pero no estamos de acuerdo, pero esos hermano empresarios querido. te Vamos a llevan- discutir 2 horas y no vamos a estar de acuerdo. En la selección para eso vos contratás un técnico. Y el técnico tiene que seleccionar de acuerdo a su entender y su gusto los mejores jugadores que hay. Punto. O sea, ¿por qué le queremos buscar el pelo al huevo? No entiendo. Por eso, porque vos estás llevando al extremo de que él agarra No, todo. yo no estoy llevando al extremo. Te quiero yo quiero estoy, llevar el creo pájaro. que pintando como debe ser o como es. Está bien, así debe ser. Pero no sucede siempre. Vamos al caso de Pájaro. ¿Por qué? Vamos al caso de Pájaro Benítez. Yo no sé quién era su empresario, ni qué en aquel momento. El caso en sí nomás yo te digo. Él en Libertad no tenía espacio. El Tata Martino le conocía de Libertad, de las inferiores, y de cuando empezó en primera. Él en la selección, cuando ya tenía su equipo armado, necesitaba un picador. Goleador, punta, picador, puede jugar de cuarto volante. de Pero nueve. gusto futbolístico. Bueno, bro. el Tata necesitaba. Bueno, el Tata le dice, andate a Sol de América, anda a jugar en cualquier lado, necesito que juegues para convocarte. Él se va a Sol y es figura. Sí. Supongamos que yo era el empresario del Tata, que le traje a Paraguay, que le traje los jugadores, que soy el que le busco cada vez que él dice, necesito un central, buscame. No. En un club sí. Pero él siendo entrenador de... No, espera, Jota. Pero no siendo terminé, entrenador de la ahí selección... está llevando hacia tu lado, yo no terminé. espera, pero siendo entrenador de... Es que Jota, estás poniendo un ejemplo de un club. No. Porque si vos sos entrenador nacional, vos sabés que ahí tenés 2000 jugadores paraguayos a Ahí disposición. te está llevando el debate a donde empezamos. No, ¿Y a no dónde es querés eso lo llevar? que te estoy diciendo. Ah, bueno, a ver, dale, seguí. El pájaro se va a Sol Sí. y no juega, no existe, desaparece el pájaro. El pájaro se va a Sol y anda, lógicamente Sí. ese empresario le va a representar al pájaro. ¿Por qué? Sí. Porque en algún momento ya habrá hablado con el Tata que le recomienda o que le pregunta, ¿te gusta, no te gusta? Porque los empresarios se preguntan a sus ojeadores o a sus técnicos o a sus Sí. confianza. Entonces ellos terminan agarrando los mejores jugadores. Entonces después ese le consigue algo en México o en Europa para potenciar al jugador. Siempre van a estar alrededor de la selección. Yo no digo de que vos le vas a llamar Jota, siendo técnico de la espera, selección y espera. conseguime tal jugador. perfecto. No dije eso. No vas a evitar de que el círculo sea el mismo. Jota, pero escúchame. El Tata Martino, voy a utilizar tu ejemplo nomás, no necesita de consultarle a un empresario por el pájaro. No. Ahí estás dando vuelta a lo que yo dije. Pero Jota, ¿y qué es Él lo no que necesita, no entiendo bueno. entonces lo que querés decir? O sea, te soy sincero. Que no es que el Tata le consulta al empresario, al revés es.
El otro que te trajo a vos, vamos a poner otro nombre porque estoy ensuciando, yo no sé ni quién es el empresario del Tata y no sé quién es el empresario de Pájaro. Estamos hablando de un caso ficticio, ¿verdad? No sé ni quién es el empresario de Pájaro ni quién no, era en ese pues momento. estamos hablando de un caso ficticio, o sea, no hay... Vos, lógicamente, o por qué los empresarios trabajan con ojeadores, con jugadores y con entrenadores, porque es lo lógico, son los técnicos que le van a recomendar los jugadores. Si vos ves que con él funciona y él está apuntando a él, lógicamente vas a ir a agarrar ese jugador. Estoy de acuerdo, por eso te digo, en un club donde vos necesitas traer jugadores, comprar jugadores, vender jugadores, pero en una selección donde el técnico que está al mando sabe todos los jugadores que tiene a disposición. Digo, ¿qué es lo que tenés que hablar con el empresario? Mezclando la selección, sacar la selección, no fue convocado a la selección, se fue a Sol, pero yo te estoy hablando de se fue a Sol y se potenció, figura en Sol, yo le agarro como figura en Sol, lógicamente que va a ser convocado a la selección también y a mí me va a potenciar el precio del jugador para venderla a México. Si es bueno y le gusta el técnico, sí. Y claro. Y yo no digo lo contrario. Si estamos hablando de un conocimiento de que alguna vez charlaron y se apuntaba a ese jugador, por eso le recomendó que vaya a Sol. No sé, Jota, me parece que es complicado. Lo que pasa es que acá, de afuera, uno quiere que el jugador y el técnico no tengan relación con lo financiero. Ahora, el ingeniero que tiene una constructora, el gobernador que es corrupto, ellos pueden comprar y vender un jugador, pero un jugador que se mete a ojear o un técnico que tiene una relación con un empresario, automáticamente es corrupto. Es lógico que si vos, siempre digo, si sos automovilista vas a tener casa de repuesto. Pero yo no estoy diciendo eso, Jota. Es lógico que va a haber una conexión. Jota, pero, espera, yo no me explico bien. Yo insisto y yo estoy hablando netamente de la selección. Yo creo que en una selección, llámese Qatar, Paraguay o Japón, no tiene que haber empresarios de por medio. Tenés razón. Y eso, pero los jugadores que están en esas selecciones normalmente cuando trae un entrenador, cada uno tendrá su empresario. Pero normalmente son del mismo grupo. Porque así es. Terminan agarrando los mejores. Bueno, pero esa es una coincidencia que un representante tenga los mejores jugadores, pero no adrede a eso. No son 4 o 5. Vos mirás los jugadores de la selección y vas a nombrar 4 o 5 empresarios. Todos son de los mismos y todos son de los mismos. Y eso nadie discute, Jota. O sea, cada jugador tiene el derecho a tener su representante. Que llega a la selección por medio de su representante, lo que es grave si es que pasa. Pero eso no pasó. A eso es lo que voy, no hay ninguna tendencia y yo no que digo, eso haya pasado. Que no estamos hablando de eso, estamos hablando en un caso general. Es lo que yo estoy defendiendo, yo no creo que este grupo de jugadores de la selección, yo creo que si mañana le trae a Mourinho con Méndez, el empresario, él va a venir y va a terminar convocando los mismos jugadores que tenemos. Decime quién está fuera de la necesidad. Que yo creo que hablamos siempre cada vez que será una convocatoria, decimos, che, ¿quién falta? Y no faltaba nadie. Por eso, este grupo de jugadores... Hicimos el análisis en cada convocatoria, de verdad, ¿quién falta? Y la última vez pusimos lo de Derlis, ¿verdad? Que para vos tenía que estar, ¿verdad? Yo creo que sí, te podía dar una mano. Porque Ángel estaba cansado. Después nunca hubo una queja. Sí, pero nunca algo generalizado. O sea, como dijo ayer Rodrigo Rojas, no te cambia la ecuación, ¿verdad? Del nivel que hemos tenido. O sea, por eso yo no estoy discutiendo esa parte, que me parece que cada vez que se convocaba, analizábamos acá la convocatoria. Es más, hay veces me parece que sí es algo que se tiene que trabajar, que muchas veces los empresarios se apuran en vender el jugador por ya tener una cierta chapa de selección y le llevan a un lugar de inestabilidad. Se van a Rusia, se van a Italia, se van a donde se van, a un lugar donde no van a jugar. Y después con los meses terminan perdiendo su lugar en selección, capaz quedándose un poco más de tiempo, haciéndose más sólido y van a tener mejor negocio inclusive. El 117 dice, el periodista mexicano fue nominado varias veces al Premio Nacional de Periodismo de México por investigaciones de vínculos del fútbol con los cárteles del narcotráfico. Trabajó para Fox y ESPN. No creo que le tenga miedo a la APF. Y agrega, dejen de ningunear al colega. Quiero ver, es lo que quiere decir, si ustedes son tan machos para ir a hacer periodismo de investigación en México. Nosotros no ninguneamos, al contrario, yo dije que hablamos con él primero y después yo dije que él está muy seguro de lo que dice, de que tiene pruebas. Al contrario, no ninguneamos nosotros. Estamos hablando de una posición que se está poniendo de allá
y automáticamente también intentar ver qué es lo que pasa acá. Claro, con nombre y apellido, ¿verdad? no Porque nos se vamos a sabe poner... que yo estoy hablando acá. Sí, yo estoy hablando acá con mi nombre. No nos vamos a poner de ningún lado. Así tenemos que se tomar aclare. nuestra postura por números de teléfono. Claro, así como hablamos con él, hablamos con el abogado ahora que representa al presidente Harrison y a la APF, ¿verdad? Y seguramente después vamos a hablar con el representante de Aldave, si es que pone un abogado o con Gerardo. No le da bolilla. Gerardo está en Colombia. Gerardo Acosta. Gerardo Acosta está en yo no Colombia. quiero hablar con él, porque ayer le pedí 100.000 veces para hablar con él y... Es que está en me Colombia. dijo que no sé reunión. Sí, hablé con la él. Olimpiana. Sí. Bueno, hagamos la pausa, muchachos. A ver, Nico, ¿algo más? No, quería decir nomás eso, que no nos vamos a meter nosotros en ningún lado. ¿Qué pico vamos a ver la verdad nosotros? Yo lo que quiero intentar hacer es evaluación deportiva, ¿verdad? Claro que siempre van a haber pequeños gustos y alguien siempre va a estirar entre Chipi y Nico. Y Chipi viene de mi lado, le traigo a Chipi. Si no hay mucha diferencia. Claro, además lo que están siendo llamados, salvo las excepciones de los jugadores que fueron nacionalizados, que tienen su derecho porque tienen padres paraguayos y cosas por el estilo, casi siempre fueron los que tuvieron selecciones en formativa, en su 15, en su 17, porque eso pues es lo ideal, ¿verdad? Su 16, su 17, su 20, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, el que perdió el tren de esa escalera que van subiendo es Sebastián Ferreira, que nos encantó a todos en el Sudamericano, que se jugó aquí en Cancha Libertad, donde nos íbamos y gol de Ferreira en todos los partidos, y jugaba y se movía. Él es, por su culpa seguramente, el que perdió ese tren, por decir de alguna manera. Para mí es por Pero elección, en su Nico. gran mayoría, los que son llamados hoy a la selección son los que tuvieron esa escolaridad, ¿verdad? Que no todos... Tiene 45 goles en el fútbol paraguayo, Nico, tiene 22 años. No se le eligió porque él tiene un porte físico que es de elección. Para mí fue decisión. En México, más que menos, él no es que él se fue y no jugó, hizo goles, no jugó, vino a Libertad importante. Hoy es el titular por sobre Tacuara, de hecho. No, pero yo no digo que es mal jugador, que no se entienda mal. Lo que digo nomás se que le él eligió perdió esa posibilidad. Se le llamó una vez, creo que le llamó Berizzo, ¿verdad? No, le llamó, él estuvo por la Copa América, en la última eliminatoria estuvo en una de los partidos. Sí, no, pero lo que yo quiero demostrar nomás que es lo que son llamados, tienen o tuvieron escolaridad, ¿verdad? Que tuvieron en su 15, tuvieron en su 17, estuvieron en la sub-20, ¿verdad? Algunos llegan y otros no, se quedan por el camino como ocurre en todas partes. Él, por ejemplo, es del equipo. Rolón, el lateral derecho. Saúl Salcedo, el otro central no me recuerdo. Blas Rivero. Aranda, era el volante tapón. Sí. Josué jugaba en ese equipo. Sergio Díaz jugaba en ese equipo. También. Seba Ferreira era el punta de ese equipo. Sí. Y de todos esos, los que están en selección hoy o más cercanos son Sebas y Saúl. Así mismo. ¿Verdad? Por culpa de Sergio Díaz salíamos tarde de Cancha Libertad porque era el último en bañarse. Hacemos una pausa y ya venimos. 12:17 y ya retornamos a hablar de los partidos de hoy, ¿sí? 3 partidos. Mañana no hay fútbol y el domingo 2 partidos. Hay una resolución del tribunal. En breve comentamos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
también podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. El torneo Clausura 2021 llega a su etapa culminante. En 2 fechas se definirá el campeón. Cerro Porteño y Guaraní llegan cabeza a cabeza. En este breve material queremos recordar una definición en la que los 2 equipos llegaron con paridad de puntos a la última fecha. A diferencia de este torneo, en aquella ocasión los aspirantes al título chocaron entre sí en la penúltima fecha. Nos remontamos al Clausura 2009. Nacional necesitaba un empate en la fecha 21 frente a Libertad en Tuyucuá para gritar campeón después de 63 años. Comenzó ganando la Academia con gol de Guillermo Beltrán y posteriormente el Pumarelo lo dio vuelta con goles del uruguayo Miguel Jiménez y Ángel Orué. El resultado propició la igualdad de puntos para la última fecha. Nacional se consagró como el mejor del Clausura 2009 tras igualar 0-0 contra Olimpia en el Defensores del Chaco. Por su parte, en el Bétega, Tacuarega jugó la fiesta Gumarela. Alfredo Mazacote, con un remate de media distancia, marcó el único gol del juego que le permitió el título de campeón a la Academia. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, 12-22. A ver, 3 partidos el día de hoy. Robert de Rojas, campeón anoche, y David Martínez con el River de la Argentina. ¿Viste el partido, Nico? Primer tiempo. Sí. Si era Boca iba a ver todo. No, pero se merecía el equipo de jugó un de Gallardo. Robert faltaba Rojas, ese título. Impresionante. ¿De lateral derecho? Sí. Todo el mundo los argentinos comparado a Cafú. ¿Y qué es una especie de Berizzo? Tenía razón. ¿Cómo es el tema? También. ¿De lateral derecho juega ahora? Sí. ¿Qué hacemos? Varsky quiere que le llamemos Sicariño, no sé qué, ¿cómo era? Sicariño, ¿eh? Como Cafú, sí. Impresionante lo que jugó. ¿No le viste a Rojas? No vi el partido ayer, pero es un jugador que es rendidorcísimo. Él se va a encontrar siempre su lugar en la selección, a base de rendimiento. Segundo tiempo le pasó encima a Racing. Pero el no, primer tiempo fue más apretado, ¿verdad? Es intensidad pura, ¿verdad? Sí, es un equipo intenso. No es decisión con pelota. Sí. O sea, es pasar con intensidad y lastimar. Ahí, achica, limpia, recupera, hace cobertura, ataca el espacio. ¿Y cómo estuvo tirando centros? No sé, no vi yo el partido. Sí, los 3 primeros tiró al primer palo ahí en carrera y se fue por el que está ahí marcando en el primer palo por el lateral izquierdo y volvía otra vez. Lo que pasa es que River muy rápido recuperaba la pelota cuando perdía en ese tipo de rebote, entonces se minimizaba seguramente, ¿verdad? Pero las 3 primeras pelotas por derecha que él tiró a la carrera quedó en el primer palo. No, deben destacar su intensidad, su manera de ir y volver, que es lo que tiene él. Esa es su fortaleza, Jota. Sí. O sea, aún y así cuando juega le cuesta River. atacar. Por eso le eligió a él, porque así juega River, era necesario para su juego. Y otro que me gustó es cuando él salía jugando, por ejemplo,
él le daba al compañero que venía a buscar en el medio por más que esté marcado. ¿Verdad? Le daba, esa sí es la o clave, sí. ¿verdad? Esa es la Sí. clave. Nadie va a estar sin marca. Salir bajo presión, ¿no? Si no es fácil. Claro. Totalmente. Así mismo, y se animó todas las veces y todas las veces le salió bien. José, ¿cómo vamos a lograr eso? Pero y el equipo tiene que ser parecido a eso. A un equipo que achica la mitad de la cancha, que tiene posibilidad de recorrer espacio a la espalda o espacio al vacío. Él te puede hacer eso, con él podés hacer eso porque él rápido te cubre el espacio. Una pelota larga, él recupera. Sí, muy rápido. Entonces, Está. Saludalo, Nico, por favor. Ricardo Zárate, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenas tardes. Sí, buenas tardes para vos, para tus compañeros ahí, para la audiencia. Yo soy Nicolás Ledesma, estamos con Chip Higuera, con JJ Gómez, queriendo saber un poquito de Robert Rojas, campeón anoche, y sabemos que gran parte de su formación la hizo contigo, Ricardo. Y en realidad en sus inicios, Nicolás, cuando nosotros lo vimos por primera vez acá, no estaba entrenador en el Deportivo Beleano de la ciudad de Belén, y participábamos en Nacional B, y uno de sus hermanos, justamente el que tiene el supermercado allá en Belén, era nuestro jugador, y él le acompañaba a las prácticas. Y sin verlo jugar, lo que más me llamó la atención fue su resistencia física, ¿verdad? Porque aguantaba todos los trabajos que hacían los jugadores de primera sin protestar, sin ponerse colorado, digamos, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención, y a partir de ahí dice a su papá que lo trajera continuamente, y así fue, y jugó con nosotros acá en el Deportivo Leano, después de otros clubes, y ahí le habíamos llevado a Guaraní. ¿Y ya comenzó de defensor? No, él en realidad jugaba de puntero derecho, y un compañero que estaba conmigo ahí en la división juvenil le había cambiado el puesto a lateral derecho, porque justamente él quería correr y no tenía espacio. Siendo puntero derecho se le terminaba la cancha. Entonces este compañero de nombre Oscar Romero le había puesto de lateral derecho, y ahí aprovechó su potencia física, su resistencia, y sobresalió, ¿verdad? A partir de ahí él después le habíamos llevado a un club de Concepción, jugó ahí ya jugó de central, y posteriormente fue a Libertad de Orqueta, en donde jugó de nuevamente de lateral, y ahí jugó en las selecciones mayores de Orqueta. A los 16 años jugó en las selecciones mayores de Orqueta y al Interliga de lateral. Y después cuando lo trajimos a Guaraní, lo trajimos de central, y ya empezó a jugar de central en Guaraní. Ricardo, y él es de poco hablar, ¿verdad? Es muy tranquilito. Él pedía jugar en tal puesto, él decía quiero ser lateral derecho, yo quiero ser central, o ustedes le iban ubicando de acuerdo a la necesidad también que podía haber en determinado puesto en aquella época. Sí, no, él así como está diciendo, ¿verdad? Él es callado quizás pero estando en la intimidad también es muy charlatán. Él no pedía, sí quería jugar de delantero, en esa posición, pero después el profesor Romero le convenció de jugar de lateral, y a partir de ahí ya él acataba las decisiones nada más de sus entrenadores, de que a veces le ponían de central, a veces de lateral, pero siempre tratando de hacer de la mejor manera. Es lo que yo siempre resalto, ¿verdad? Desde chiquito ya tenía ese carácter de querer sobresalir, de querer siempre ganar, de tratar de hacer lo mejor posible. Yamongue, sego la gol, ver la delantero, sego la mitad ya. Sí, seguramente. ¿Y quién es Gavino Penayo en la vida de Robert Rojas?
Y Gabino Penayo, creo que fue uno de los profesores de la escuela de fútbol también ahí en Berlín. Creo que estuvo en su escuela de fútbol también un tiempo, ¿no? Yo creo que eso con el papá tendrían que hablar, ¿verdad? ¿Vos no le conocés? Sí, le conozco. Yo le conozco al señor Gabino, que es un periodista también en Belén, tenía su escuela de fútbol. Y Robert fue también su escuela de fútbol. No, yo te digo nomás de que cuánto tiempo estuvo con él, desde qué año hasta qué año, eso yo no manejo, porque yo a partir de que vino con nosotros ahí recién tuve contacto con él y te puedo contar desde ahí, ¿verdad? Y de ese grupo donde estaba él fue el único que vino y que tiene esta trascendencia, o hubo otros jugadores que también sobresalieron? No, hubieron chicos que jugaron en inferiores, en Cerro, en Olimpia, en Libertad, algunos, pero ninguno sobresalió en primera división, ¿verdad? Sí, después en las selecciones juveniles de Concepción, Emanuel Morales era también compañero de él, ahí, el jugador que estuvo últimamente por Luque, ¿verdad? Pero después los demás no sobresalieron en primera. Profe Zárate, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. ¿Nos puede contar un poquitito cómo es el proceso de ese trabajo que ustedes hacen y de que cuesta muchísimo para que terminen dando ese gran paso, ¿verdad? La oportunidad está acá en Asunción siempre y no son muchas. Allá se trabaja todos los días, los chicos inferiores tienen la posibilidad de entrenar todos los días, o estamos muy lejos de eso. A los 16 años él ya jugó en Orqueta en la primera, decía. Sí. Y la verdad, se hace muy difícil todo, ¿verdad? Yo más bien en forma individual yo trabajo en clubes también acá en Concepción, pero más bien, con decirte que aquí dura el campeonato 5 meses y todos los clubes paran prácticamente 6 meses paran. Sí. Y yo en forma individual le hago practicar a los chicos. Te cuento que en esta pandemia, por ejemplo, fui el único que pude moverle a los chicos de distintos clubes, sin importar de qué club era. Sí. Y el proceso en sí, yo creo que cuando yo, digamos, detecto, entre comillas, un jugador que puede ser interesante, a partir de ahí le hago un seguimiento y empiezo a ya sea hablar con los familiares, tratar de entrenarle, verle. No sé si saben, yo también le llevé a Robert Morales y a Roberto Fernández. Y tengo 16 chicos que están jugando en distintos clubes de Asunción, ¿verdad? Y más bien creo que aparte de esa preparación física futbolística, yo creo que trato de hablarle de mi experiencia. También yo jugué en Guaraní también con la época de Cayetano Re, trato de inculcar eso que yo pasé, ¿verdad? Trato de no sobresalí mucho en el fútbol, pero tuve todo ese rodaje de un club de primera, de compartir cosas, de sentir las cosas, y yo creo que también en trabajarle en la parte mental de esas cosas, hablarle, ¿verdad? De todas esas cosas es lo que por ahí también resulta, ¿verdad? ¿Vos eras 8 o era puntero derecho? Yo era puntero derecho, derecho e izquierdo, manejaba los dos perfiles. Sí, ya llamando al lento Andrés Reina. Sí, del 91 sí. Al 95 estuve en Guaraní en la primera división de Guaraní. Es cierto, sí. Voy a revisar mi agenda. Tiene todo, Nico. Sí, tengo. Profe, y en esos 5 meses de competencia, ¿se entrena como se entrena acá en Asunción de semana larga con el día de descanso post partido? ¿O no se entrena todos los días? Yo, más que nada eso, porque uno habla de los jugadores que van a la Liga de Carapeguá, a la Liga de Concepción, y hay muchos que van el jueves a hacer fútbol y juegan el domingo, por ejemplo, en la primera. Me imagino que las inferiores no deben ni entrenar, o sea, ¿cómo es la realidad? No, nuestra realidad sí, si jugamos domingo, por ejemplo, la primera división, práctica desde el martes hasta el viernes, eso sí. Eso se respeta, 4 días de práctica. Sí. Y las inferiores también, ¿verdad? Nosotros estuvimos en un club que es el Cerro Corá, que este año nos retiramos de ese club, ¿verdad? Después de 7 años, y logramos casi 15 títulos en ese club, ¿verdad? En todas las divisiones, desde la sub-15 hasta la primera.
y sí, impusimos un régimen de práctica de todos los días, o sea, teníamos días libres por partido, jugábamos los sábados, teníamos libre domingo y a partir del lunes ya entrenábamos de nuevo, ¿verdad? Entonces yo creo que los demás clubes también todos practican de esa forma y hay muchísimos valores aquí, te cuento, hay muchísimos valores que muchas veces por la falta de infraestructura no podemos nosotros sobresalir más, ¿verdad? Ya te digo, a nivel de selección o a nivel de clubes de acá. Mi última pregunta, profe, porque Nico también. La característica que recién nos nombró, ¿verdad?, de Robert Morales y de Robert Rojas, me da nomás la sensación de que eso es lo que abunda en Concepción, ese porte físico, por más que los dos tienen su talento, uno para defender, el otro para definir, pero uno los tira más como la pantera, el sicario, ¿verdad?, no como el talentoso, sino como ese potencial físico. ¿Esa es la característica del concesionero o es casualidad nomás? O sea, ¿qué característica tienen los jugadores? Sí, esa es la característica, por el clima mismo, por la forma de vivir nuestra... imagínate, nosotros estamos practicando ahora mismo estamos practicando con una temperatura de 42 grados más o menos, y porque justamente no tenemos disponibilidad de cancha esta tarde, entonces tenemos que entrenar a esta hora y se acostumbran y tratan de sobreponerse a eso, de ser guapo físicamente y por supuesto hay habilidosos también, pero la característica es así como estás diciendo, el deporte físico, el que es luchador, el que trata de sobreponerse a la adversidad. Yo creo que el concesionero mismo es así y yo creo que está dando sus frutos porque actualmente tenemos muchísimo. Está ahí también otra gente que lo llevó también, pero Mateo Gamarra, están otros concesioneros que están sobresaliendo también ahí. ¿Vos le recomendaste que para que venga a Asunción o alguien fue a verlo? ¿A Robert Rojas? Sí. No, yo lo llevé. Primero lo llevé al Olimpia. Monzón me había pedido jugadores en aquel tiempo y yo le había llevado al Olimpia. Y después él pasó la prueba, tenía que presentar, fuimos un jueves, tenía que presentarse el lunes para practicar. Y yo le pregunto a Robert, qué le había dicho el profesor, y me dice que no le había dicho nada, de que no se había quedado, no le habían elegido. Y sí le habían elegido, pero él en ese tiempo estaba en el segundo curso de la media y quería terminar primero su colegio para irse, según dijo en una entrevista, ¿verdad? Y tuvimos que volver. Al año siguiente me llama la gente de Guaraní y el señor Adolfo Corentín, que está ahora en la reserva de Luque, era el coordinador de Guaraní, y él me dijo que si no le podía llevar un central, que porque tenía eso fue a finales de noviembre, y en enero tenía un campeonato en Brasil, sub-18 tenían en Brasil, y me dijo si no le podía llevar un central, que vaya y entre y juegue. Y yo me acordé de Robert, hablamos con su papá, fuimos a hacer la prueba y en 20-25 minutos en un trabajo de espacio reducido, Florentín ya me dijo que él se tenía que presentar ya para entrenar en Guaraní. ¿Y quién le hizo debutar, Chiqui? En primera. Sí. Chiqui le alzó en el plantel de primera y no sé si debutó con Chiqui, yo creo que fue Garnero. En la época de Garnero, cuando justamente le habían contratado a que fue Central Libertad, que tuvo problemas de documentaciones y era titular en la primera fecha en la cancha de Libertad ese muchacho, y no podía, por los problemas de documentación no podía jugar, y debutó él ese día y después ya no salió nunca más. Pero siempre fue fuerte mentalmente, ¿verdad? Siempre tuvo esa dicha, esa personalidad, esa condición de ser fuerte, ¿verdad? De ser mentalmente muy preparado. Sí. Como le dije a otro medio también, yo creo que eso heredó de su papá, ¿verdad? Su papá es así. Nosotros de pronto jugamos partidos senior y demás, y
Y él, por más que no esté bien físicamente, él permanece, es delantero y permanece de pie la pelota y dice, pues ahora me inquieta la gol, no es como Aikoa, o sea, el famoso que confía en sus condiciones, y a la larga cumple porque hace los goles y salimos ganando. O sea, yo creo que eso heredó de su papá, esa fuerza mental, de sobreponerse a la adversidad y triunfar como lo está haciendo. Lo lleva en la sangre, Nico. ¿Vos estás trabajando ahora con los chicos, Ricardo? Sí, ahora yo estoy en un club acá que se llama Villarreal, que agarramos ahora este club a partir de este año, y ahora el domingo tenemos un partido, entonces esta tarde no tenemos disponibilidad de cancha porque practicamos en el estadio municipal y solamente a esta hora puedo porque algunos chicos trabajan, entonces a esta hora también tienen tiempo, entonces estamos practicando ahora. Debutó porque Vareiro no le llegó el pase. A Neri Vareiro. Aquel episodio, gracias a Carlos. ¿De qué edad son los chicos, profe, los que están trabajando ahora contigo? Y en mi equipo de primera solamente 3 pasan los 20 años. Después todos son jovencitos de 15, 16, 17, 18 años que aquí ya algunos clubes también la semana que viene tenemos que irnos para la prueba en algunos clubes. Profe, le puedo hacer una pregunta un poco comprometedora, ¿verdad? Pero ¿es cierto de que tanto Robert Morales como Robert Rojas, por su carrera deportiva mismo, van a ir disfrutando y mejorando su vida económica también? ¿Existen proyectos con ellos para fomentar y mejorar el crecimiento, o siempre es aporte de chaleco, camiseta, pelota y no eso que necesitan realmente los chicos, ¿verdad? Lugar donde entrenar, lugar donde vivir, mejores canchas. De eso no se intenta aprovechar con estos jugadores que van a disfrutar, ¿verdad?, de un mejor pasar, y van a tener conexiones con clubes importantes que pueden hacer eso también. Y viste que yo entiendo la vida del jugador profesional también y no quiero entretenerle todavía con esas cosas. Quizás más adelante, cuando sus carreras estén afianzadas, que económicamente también ellos estén afianzados, quizás se pueda hablar de esos proyectos, ¿verdad? Pero hasta ahora yo no les molesté, digamos, entre comillas, en esas cosas, porque justamente yo sé la vorágine que es el ser jugador profesional, de estar ahí de todo el tiempo, de jugar hoy y ya estar preparándose para el partido siguiente. Y yo creo que ellos no tendrían todavía cabeza, digamos, como para pensar en eso, sino que tratar de que más adelante, seguramente cuando estén ya afianzados en su carrera y económicamente ya más solventes, yo creo que tendríamos que plantear también esas cosas. Muy buena respuesta. Muy bien, profe. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a esta charla, profe? ¿Algo que no te preguntamos? ¿Algo que quieras manifestar? ¿A quién apuntamos ahora, profe, y de tus chicos? No, nada más agradecerle por la deferencia de haberme llamado, y sobre todo de que esto sirva de motivación para los chicos de esta zona, ¿verdad? De todo Concepción, de todo el departamento, de que sí se pueden las cosas cuando uno quiere, que no es imposible, así como ellos lo están logrando cosas importantes, los chicos de que están aquí también lo pueden hacer, y sobre todo eso, de que les cambie la vida, les cambie el pasar económico, todo eso. Entonces eso es lo que yo quiero que se rescate de toda esta situación. Profe Zárate, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Dale, gracias a ustedes. El que lo llevó a Olimpia primero a Robert Rojas y después a Guaraní, porque no había quedado en Olimpia, y a Roberto Fernández también. Él es concesionero también, Mateo Gamarra. Y a Robert Morales. Mateo Gamarra. Morales, Fernández, Rojas. Buen ojo tiene. Sí. Que las oportunidades es lo que le tienen que conseguir, pues ves. Ellos a lo mejor no son nomás empresarialmente, no están en ese rubro, ¿verdad? Pero las oportunidades alguien te tiene que conseguir. Y en este caso es porque Monzón le llama y le pide jugadores porque le conoce, porque le habrán ido a ojear algún día el club donde estaba, y así uno tiene todos. O si no, los chicos no llegan. Nadie se sube en un colectivo, pocos se suben en un colectivo y vienen a las pruebas.
La mayoría tiene alguien que le recomienda o lugares específicos que faltan por ahí. Hubo Marcelo Velar, concesionero. Sí. Después lo que estamos nombrando, ¿quién era concesionero, Nico? De las grandes figuras. Julio César Franco López. Capitán de volante Guaraní, sí. Campeón con Cayetano Red. Qué jugadorazo. Chipi, déjame mi WhatsApp, pero por favor, ayer, vamos a la pausa. Rápidamente. Muy largo, ni yo escribí 7-13. Ya después me retan por tu culpa. Jota, siempre estoy contigo y me parece genial siempre tus explicaciones, pero creo que te estás equivocando. En este tema estoy con Chipis. A los jugadores no se les prepara en una semana en Ipané. Si querés preparar jugadores, tenés que acompañarles. Si vos como seleccionador ves que alguien puede potenciar, no es ilícito convocarle para que se le venda y vaya a una mejor liga, dice, entre otras cosas. El 555 dice... Ni un cuarto monotí vas a encontrar en esa práctica, dice. Por el sol que hay, calor. Por el sol. Pues imaginad que ahora están practicando. Ayer dijeron que iban a hablar de la ayuda económica de la Conmebol que va a la APF, dice el 117. Se está investigando, de acuerdo a lo que a mí me dijeron, el dinero que viene de FIFA para el proyecto que maneja el señor Douglas Martínez. Y que varios dirigentes levantaron la oreja porque, de acuerdo a lo que ellos dicen, tiene que revisarse ese dinero. Así que entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando la Conmebol diga hasta aquí llegamos. El 298 dice, decirle a Jota que vea el partido después que opine lo de ayer, dice. No. Gustavo López todo el segundo tiempo se pasó diciendo que Rojas fue la figura. Sí. Y que seguro lo vendían rápido, que sería el tercer lateral derecho vendido en un buen número de seguido. Mercado, Montiel y ahora él, dice, en relación a los jugadores de River. Eso es lo que dije, yo no vi el partido y leí de Barsky. Pero tratale bien, J. amigo al zapero, por favor. Al contrario, si este no aclaro nomás para que no se enoje. J. dice que hay pistas de que este sea el caso, más bien el jugador es usado, al menos yo lo veo así, dice de esa manera el 376. El 360 dice, estoy escuchando a este abogado, él menciona que la APF y Robert Harrison están imputados y o acusados en Argentina, que no están. Pero el periodista en todo momento... tenemos hasta ahora es que no están. Sí, pero el periodista en todo momento dice que la APF y Robert Harrison son mencionados, entre comillas, en la causa judicial. En ningún momento el periodista dice que ellos están imputados o mencionados. Perdón. Mencionados, dijo el periodista. Y lo que, insisto, lamentablemente no quiso hablar al aire, pero lo cito porque charló Víctor Sotoa, nuestro productor, con el asistente del fiscal Domínguez, que es un fiscal muy conocido allá. De hecho, ayer explicaba el fiscal que lleva la causa de Alberto Fernández en este tema del cumpleaños de la señora, en Olivos, de la famosa aglomeración en tiempos de pandemia. No, perdón, Nico, repito lo que nos dijo el asistente del fiscal, que por ahora, y eso es por el término específico, por ahora al menos, no sé más adelante, dijo, así tal cual, Víctor, ¿verdad? No estoy mintiendo, que por ahora al menos, no sé mañana, esos dos nombres no están ni siquiera nombrados en el expediente. Es lo que nos dijo el asistente del fiscal Domínguez. Ojalá hable el fiscal y aclare la situación. Es así, no es así, si están citados, no están citados, pero es lo que nos dijeron en privado. El 342 está muy agresivo. Dice, buenas tardes, consulta. ¿Quiénes son periodistas en la mesa? Pregunta. Ninguno puede hacer una investigación más que llamar a los dependientes de y obviar la adjetivación de la APF, pretendiendo que digan lo que tienen prohibido decir. Ayer hablamos con el periodista mexicano, ¿verdad? Yo hice muchas investigaciones. El otro día hice el tema arbitral, por ejemplo, y vinieron aquí todos los de la APF y no quisieron hablar. Hoy no quieren hablar lo de la APF. Ayer nosotros quisimos hablar con Gerardo Acosta y nos dijo que estaba en reunión. Podemos hablar con Canonikov también, que es el que está hablando y que va a decir lo mismo, que se está... Y se habló con el fiscal. Claro, que se habló con el fiscal, igualmente hablamos el fiscal y el fiscal nos dijo desde Buenos Aires que no están en la causa ni Robert Harrison ni Aldave. El probable de Cureluque, ¿y qué saben si va a seguir Badaico como DT? Dice, vamos a averiguar enseguida lo de los clubes. Bueno, a ver, pongamos el audio de Robert Rojas después de la consagración de River, a ver qué dijo y nos vamos a la pausa. A ver.
Claro que sí, muy feliz, muy contento por este título. La verdad que más que nadie este título se lo merecía el grupo y toda la gente que siempre creó en nosotros. Has luchado desde el lugar donde te tocó y bueno, y está claro que también en estos meses que estás viviendo en River has sabido vivir de todo, esperar tu lugar, ahora sí tenerlo, ser campeón. ¿Qué significa para vos este título? La verdad, el título muy importante en mi carrera y como dijiste vos, del lugar que me toque siempre trato de aportar lo mío y ahora me tocó jugar de lateral y como me dijo el técnico, tienen que estar preparados para las oportunidades que se presentan nomás, más sabiendo que con el técnico es así, el que está bien siempre lo pone. Robert, ya jugás de lateral, ya sos lateral. Y creo que sí, y no tengo drama, donde me toque siempre, trataré de dar lo mejor de mí. Robert, para Sintonía Monumental, cuando te tocó ir de lateral, ¿ya te había ayudado un poco el rodaje que habías tenido ahí en la selección? Y de a poco fui agarrando otra vez el ritmo, porque son posiciones diferentes. Ahí tengo mucho más campo para poder recorrer y tengo la confianza del técnico y creo que la agarré de la mejor manera. ¿No le mandaste un mensaje a Montiel preguntándole, oye, pasaste por lo mismo, cómo se hace? Y capaz que sí le pregunté, alguna de sus jugadas capaz que me hice en el partido. Montiel era un terrible lateral acá en River y ojalá me parezca un poco a él. ¿Cuánto? El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Mucho más, sentir más. Viegur, disfrutar, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Viegur. Proba el nuevo Viegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales, con precios que solo en Tupi podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021 569 9000 o comprá desde tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonás con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no
no puede faltar. Embutidos Shorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los estirales Matiris o clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Shortitzer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales, con precios que solo en Tupi podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021-569-9000 o comprá desde tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonás con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Chipi, bueno, aquí estamos, a ver, Nico. Chipi, ¿qué es Magnus versus Nepo? Nepo Manich y Magnus Carlsen. Acá te preguntan quién es tu favorito. Dice, pero este de ayer que no leí por tu culpa, Chipi, por culpa de Cristian. El tema sub-20 o sub-19 fue presión de los representantes. Y lo que está mal es que vendan gato por liebre y que la selección se use para hacer negocios. Y después dice, y Chipi, tu favorito entre Magnus y Nepo, no creo que haya nuevo campeón, dice. Él ya opina, no sé qué es eso. Coincido. ¿Qué es eso? Ajedrez. Magnus contra Nepo Manich. ¿Pero ya se jugó o no se jugó? No, se va a jugar. Se va a jugar. ¿Cuántas horas debe durar ese partido, Chipi? Empieza... ¿Cuándo empezaba? Por ahí no estaba siguiendo. Hoy termina el plazo de Olimpia para pagar lo de Derlis, dice. Y no se va a pagar. Ya se dijo que no se va a pagar. Ya nos dijo Cristian Domínguez en su momento y se molestó. Hoy estamos con el partido clásico blanco y negro. Desde mañana, si no estoy equivocado. Así que el 26. Mañana hay más trámite bancario. Hoy estamos con el clásico blanco y negro, la transmisión central con Víctor Sostoa y Cabo de Vila.
Me abandonó el señor Storrer. No me Oye, fijé en el esta horario, fue, no ¿no? sé si me estoy perdiendo ya la primera partida. No Sí, te si puede pasar, sí. mal no recuerdo era a 14. En 14 días distintos. Más o menos, ¿cuántas horas? Yo creo que ahora el sistema que se está usando es 1 hora y media para... Creo que para 30 jugados, para 20. No estoy al tanto de cuál es el sistema hoy. Sí, ponerle J son unas 4 o 5 horas y sí. Ahora sí. Te iba a decir, resumen, por favor, porque me habla No, en chino, y Chipi. Yo 4 no o sé, 5 30 horas. jugadas que... Se suele usar. ¿Cómo 4 horas estás concentrado? A mí me No, y te impresiona. levantás, caminás, das una vuelta, te vas al baño, volvés. Y hay jugadores que vos sabés que a la hora y media pierde concentración y ahí tenés que Sí, hacerle sí, algo sí, distinto. claro. O sea, ese tipo de estrategia hay. Como en todo deporte. Hay jugadores que al comienzo son desconcentrados y o al final se desconcentran y vos sabés que en ese momento tenés que hacer tu Totalmente, sí, pero más bien se basa, yo creo que a ese nivel es difícil ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero sí hay otro tipo de estrategia en base a su juego, como en todo, hay características de juego, hay estilos, hay... Y se concentran, Chip, y son aplicados los muchachos. Son aplicados los ejercicios, sí. Son muy aplicados. Bueno, ¿quién está? A ver, perdón. Para eso se quiere casar, Edwin. Me faltó decir eso. Después lo charlamos con Ariel. Bueno, está nuevamente con nosotros Patricia Torrens. Ayer hablamos con ella porque bueno, hoy es el Black Friday obviamente en muchos locales del país, pero vamos a hablar del QR Friday hoy en el Paseo La Galería de la mano de Itaú. Creo que ya bajaron su aplicación de Itaú para aprovechar el día de hoy los enormes descuentos que tenemos ahí. Vamos a hablar con la gerente de transformación digital del Banco Itaú. Patricia, encantado de saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Súper bien, muy buenas tardes. Mira, ayer creo que nos escucharon porque alguien ya me dijo, escuché en la radio cómo viene esto, así que, así como vos decís, espero que ya la gente haya bajado su QR. Y acá ya le esperamos, vos sabés, habían tiendas que estaban con filas, hay algunas tiendas que están con 60, 70% y como explicábamos, tenemos más 10% con QR, o sea, cualquier descuento que tenga la tienda, elegí pagar con QR y con tu tarjeta de crédito y ya es más 10. Patricia, Así o sea que si es hay el un local que tiene el 50% en un producto que yo quiero comprar, tengo el 60% con el QR de Itaú. Así mismo, vení y pagas con QR, están ploteados, son más de 80 locales que están adheridos, que tienen el ploteado de QR, y ahí también es importante contar que cuando elegís pagar con QR, vos elegís con qué producto, porque puede ser cuenta o tarjeta, para la promoción es tarjeta de crédito, y también puedes fraccionar en 10 cuotas sin intereses, ¿verdad? Que es a veces algo que la gente tiene medio miedito de hacer, pero yo siempre digo, son cuotas sin intereses y que se adaptan mejor a tu presupuesto, ¿verdad? Entonces, es el momento para una compra grande también, estos porcentajes. Mira, acá estoy viendo comercios que tienen 50% de electrónica, indumentaria, que siempre nos viene bien y seguro que hay compritas que hacer para fin de año, así que mejor anticiparse y aprovechar el beneficio. Qué bueno, Patricia. Realmente es una oportunidad única. Hoy, de hecho, a ver, lo que estamos trabajando todavía, o algunos trabajarán hasta más tarde incluso, bueno, tenemos tiempo porque los locales van a estar abiertos hasta tarde ahí en el Paseo de la Galería y vamos a poder ir después del trabajo a hacer nuestras compras con el QR de Itaú. Sí, los locales hoy están hasta las 10, pero justamente para toda la gente trabajadora, esto sigue mañana. La promoción también con QR sigue mañana sábado, así que no hay excusas para llegar. Y bueno, para aprovechar su audiencia, contarle también a la gente que a las 7:30 acá en el paseo se enciende el árbol de Navidad, así que es una linda actividad para venir y compartir en familia. Y justamente ahí cerca del arbolito de Navidad está un equipo de Itaú para ayudarle a la gente que todavía no bajó su app, todavía no generó su PIN de acceso, PIN de pagos, que se anime a hacerlo acá directamente o llamando ahora al 617-1000 en el call center, también les guiamos. Bueno, correcto, Patricia. Recordar esto también es muy fácil, es descargar la app de Itaú, el que ya no lo hizo o el que no lo hizo todavía. Y además es cuestión de tener solamente el PIN de transacción, nada más, es muy sencillo. Para los que creen que de por ahí es una cuestión digital, que hay 10.000 pasos, no, es tan sencillo como eso.
Así mismo, me encanta porque yo creo que ese es el principal paradigma de la gente, que es súper difícil tener el PIN de acceso y la verdad que es bajar la app y seguir los pasos en 2 minutos, ya estás dentro de la app, después ya puedes empezar a disfrutar de pagar con QR. Un abrazo, Patricia, y si querés agregar algo más a esta charla, nosotros estaremos terminando acá el programa y aprovechamos, vamos y almorzamos por ahí, nos quedamos a hacer las compras con el método del QR de Itaú, que nos va a dar muchos beneficios más. ¿Algo más que quieras agregar a esta charla, Patricia? Aprovechen este incentivo, bajen su app y van a ver que a través de la app después van a resolver miles de cosas, no solo esto, pagos de servicios, extractos, un montón de cosas, es la oportunidad para aprovechar la tecnología y tener el banco en sus manos. Un abrazo, Patricia, muy amable. Dale, que estén muy bien, gracias a ustedes, nos vemos en el paseo. Nos vemos en el paseo. Patricia Torrens con nosotros, ella es gerente de transformación digital del Banco Itaú, así que ya saben, imagínense que además de todo el descuento que ya de por sí tiene hoy el paseo La Galería con el Black Friday, tenemos además 10% más. Si el producto tiene 60%, vos pagando con el QR de Itaú, que es netamente tener la aplicación y tu PIN de transacción, nada más es bajar la app, tenés automáticamente, en ese caso, 70%. 10% más de lo que ya tiene el producto en descuento allí en el Paseo La Galería, en casi todos sus locales. Nico. Miran un poco esta publicación del Imparcial. Santiago Irala, 22 años, atacante de Marítimo, segunda división de Portugal, podría fichar a préstamo por General Caballero Juan León Mallorquín, club que logró su ascenso a primera división. Para eso dice quién. Mana pelado José la de jugador, fuera. Mi sueño es jugar en la selección paraguaya y ser transferido. El casé de toda la vida, de que yo era cronista, ¿verdad? Hace cuántos años. Y mi sueño es jugar en la selección paraguaya y ser transferido. Ojo, a usted llegue. Manapi lo hago entonces. Bueno. Sin entender. O sea que... ¿y si no qué juegan, barbaridad sea. Pero juegan, y dice acá. ¿Dónde juegan? No vayan. Y el Marítimo con un club grande de Portugal. Sí, bueno, pero no juega. El de Santiago Irala de Rubioñú, ¿te acordás? Jugó en primera, sub-20. Sí, claro que me acuerdo. Estuvo un par de años allá, buen se jugador. formó, no encuentra su lugar y acaba de venir a jugar en primera. Se desploman los mercados internacionales porque en Bélgica apareció una nueva cepa de COVID. La UEFA va a llamar a una reunión de urgencia, dice nuestro amigo WhatsAppero que está escribiendo 117. En África. Terrible lo que está ocurriendo. En Botswana. Sí. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 13:09. Ariel, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, Ariel querido, ¿qué equipo prepara Olimpia para hoy finalmente? ¿Equipo alternativo o finalmente uno más titular? Pone todo. ¿Pone todo? Sí, va a poner todo Julio César Cáceres, obviamente con una ruta sensible que quizás es la más importante por la acumulación de tarjetas, la de Derly González. Después están todos prácticamente y con un cambio por la zona izquierda del medio campo. Pero yo te digo primeramente los 11. Alfredo Aguilar en el arco, los 4 del fondo. Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, sí le da descanso a Antolino Alcaraz, Saúl Salcedo e Iván Torres. Medio sector, la presencia de Fernando Cardoso, de Ramón Sosa, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Fernando Cardoso por izquierda. Ahí sí ingresa por Willy Mendieta. Y arriba, Pollo Recalde con Roque Santa Cruz, el capitán. ¿Te convence, Jota? Derlis era que tenía... Derlis no puede jugar. Quinta amarilla. No, y tiene que ver con lo que va a hacer Sol con Nacional, evidentemente. ¿Verdad? Sol Nacional. Sí. Juega. Sol Nacional. Sí. Que Sol va a jugar con todo. Ayer dijo Rodrigo Rojas que va a jugar con todo. Ayer dio la chance. ¿Quién va a jugar por De la Cruz? No más la duda, ¿verdad? Pero va a jugar con todo. Y me parece que tiene que ver con eso. Particularmente creo que va a mejorar muchísimo la espalda de Willy. Willy no venía bien y ese partido, más todavía el desgaste de ese partido, me parece que le saca más recorrido otra vez. Siempre él tiene su toque de calidad, pero no estaba, el Olimpia no estaba jugando a Willy. O sea, vos sos partidario de soltarlo ahí, que juegue detrás del 9. No, ahí de cuarto volante, pero se necesita generar más juego y que la pelota pase más por él, para que él participe. ¿Y a la hora de no tener la pelota? Y Olimpia por ese lado corre, no tiene la pelota, no, y se compensa. Pero si él está en participación de juego, pues participa poco. Él en los últimos partidos participó muy poco en el juego. Entonces no corre, no participa, no te suma mucho. Y si va a jugar Sosa o Cardoso por ahí, va a ganar intensidad por ahí. Cardoso dijiste, Ariel, ¿verdad? Sí, Fernando Cardoso por izquierda, Ramón Sosa por derecha. Bueno, la diferencia es las decisiones, ¿verdad? Estando Ale Willy, 2 jugadas y un gol. Cardoso y Sosa, ese es el examen. Claro. Aprender a ser más contundente. Hablando de examen, Ariel, ¿hay algún jugador que está rindiendo el examen final en estas 2 últimas fechas o no? Y mira, Nico, mirando del equipo titular, creo que no. Ya se sabe lo que se van a ir, lo que se van a quedar. Y en principio esta es la idea. Esta es la idea de lo que van a continuar y de lo que podrían incluso ser seguidos a otros, ¿verdad? Pero... ¿Hay lista? No. Aparte de Huguito Fernández, ¿vuelve alguien más? ¿O viene alguien más? Y lo que dijimos ayer, Chipi, era lo de Santiago Vera. Teo. ¿Perdón? Teo. Teo Arce. Y serían básicamente 2 más.
que no estoy recordando ahora, lo que están para volver. Olimpia tiene muchos jugadores por los demás clubes prestados. Está Wilson y Barrola. Wilson terminó jugando en River, está jugando. Sí, y uno que ya está, pero que estaba con lesión, y ya seguramente va a hacer la pretemporada con la primera, es Alan Vargas, el lateral derecho. ¿Qué crees? Es difícil, ¿verdad? ¿Qué crees que se quiere hacer, que Olimpia quiere hacer con Derly González? ¿Que se quede o si hay una oferta de afuera se va a revisar? Sí, hay una oferta muy importante, se va a revisar. En principio, la idea es que se quede. Pero si es que viene una oferta y va a dejar algo importante para el club, sí se va a analizar y seguramente lo van a dejar ir. No, tienen que vender, Nico. Sí. Aparte de reducir el presupuesto del costo, ¿verdad? Es lo que más se habla ahora mismo. Claro. Argentina no es un buen mercado para él, me gustaría verlo ahí de vuelta, ¿verdad? Pero no sé si hay plata suficiente como para... Yo creo que hoy por hoy, Nico... a Qatar y eso ahí donde vas a después de vender su ayer. currículum, claro. Sí. En Argentina, digo, mirá si ahí van a estar. No. Estamos hablando de que ayer prohibieron los pagos en cuotas de... ¿La tarjeta de crédito? Sí, de viaje. ¿Qué buscan así? No sé. Hay una aplicación ahí pero... No, parece ya un país... Consumo interno. ¿Eh? Te obligan al consumo interno. No, yo creo que... No sé cuál, no leí mucho, ¿verdad? Pero... Leí el primer párrafo y dije, nada. La clase media si no debe, no vacaciona. Claro. Sencillo. Totalmente. Supuestamente era eso, el la consumo clase media, interno. si no debe no tener nada, luego, o sea, muy poco. Claro. Y Brasil, él quemó su último cartucho. ¿Y la MLS? No. También puede ser. Ese puede ser. Yo creo que Brasil él llegó lesionado, Nico, y eso saben los de brasileros. A él le trajeron con la rodilla rota al Santos. Él terminó ahí a lo último agarrando un poquitito de ritmo, pero no vino al 100%. Bueno, Ariel, ¿qué más? La lista de concentrados para hoy: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Luis Zárate, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Richard Ortiz, Adelio Zárate, Alejandro Silva, que retorna, Hugo Quintana, Ramón Sosa, Fernando Cardoso, William Mendieta, Jorge Recalde, Néstor Camacho, Roque Santa Cruz y Walter González. Los concentrados aguardando el partido hoy 19:30 horas, y por otro lado suspendida la hora del Olimpia para este cotejo y también para el partido final de la Copa Paraguay el día miércoles 19 horas ante Sol de América en el Defensor del Chaco. Todo esto por lo ocurrido en el último clásico en la Nueva Olla. Es decir, van a tener que apostar a entrar separados, pues van a entrar sí o sí. Los dirigentes siempre lo ayudan. ¿Verdad, Ariel? Claro. Sí, van a entrar por cada su cuenta, uno por seguramente. su cuenta. Por su cuenta. ¿No van a entrar en grupo nomás? No. ¿Quién es el tercer arquero de Olimpia? Pedro González. Marino Zamendia. ¿Por qué él vuelve? Pedro vuelve. Sí, por eso. ¿Y quién es el que se va a ir entonces? Porque 4 arqueros. Y va a ser una disputa entre Pedro y Marino. Última pregunta. Diga usted. ¿Quién juega la final? ¿Le respetás la trayectoria a Aguilar o le respetás el campeonato a Olveira? No, Olveira. Víctor Valdés no jugaba la final de la Copa del Rey. Jugaba Pinto. Porque jugaba Pinto toda la temporada de Copa del Rey. Estoy hablando del Barça de Guardiola. Y tenía a Víctor Valdés, era su titular. Jugaba Pinto la Copa del Rey y la final jugaba Pinto. Ahora la final de la Champions y todos los demás partidos jugaba Valdés. Pero ese torneo que le tocaba al arquero, jugaba Pinto. Aguilar va a jugar. No, Olveira. Va a jugar Aguilar. ¿A quién? ¿Qué querés apostar? Y vamos a apostar una sidra bien rica. Dale. Ya está, una sidra. Una sidra. Lo único que va a haber en mi casa de Navidad. ¿A quién? Un pack. Sí. ¿A quién? No, me está diciendo que sí. A la pucha. ¿A quién le puede vender Olimpia? ¿A Aguilar o a Olveira? A ninguno. Aguilar, no, claro. ¿A quién? Tiene que vender, pero Aguilar. ¿A dónde? ¿A dónde hoy?
No, hoy no, pero para la temporada que viene. Aguilar tiene No, es lo mismo. ¿Eh? ¿Sabe Es por lo qué? mismo prácticamente, Nico. Es difícil ahora. ¿Sabe por qué digo Ariel? Porque ¿cómo vos le convences? No Ah, sé, sí, la sanción no viene todavía, ¿a eso te referís? O... vender sí puede. Vender puede. Comprar Contratar lo que no puede. Necesita luego vender, pero ¿sabe a dónde yo voy? Que hoy la situación de Aguilar, hay que estar en la persona, yo no sé cómo él piensa, digo nomás yo desde el lado profesional. ¿Cómo le convences para que se quede un buen contrato más? Si no le mejora el contrato, si no puede mejorar el contrato. Tiene que él optar no salir a continuar con su carrera profesional y económica por quedarse en Olimpia. O sea, si no le vendes hoy, él se va a quedar en Olimpia y no puede mejorar el contrato. Claro. Sí. Bueno, vos sabés que... Chao Ariel, un abrazo. Dale, señor, hasta más tarde. Estoy viendo el equipo probable de Cerro y no hay mucho. No hay muchos cambios, porque Beto aparentemente juega. Y sería... No, entonces el mismo. ¿El Lo mismo? que sí se estaba diciendo era, y que ponía duda que yo quería plantearle a usted, es si nos juega Beto, ¿debe jugar Franco para mantenerlo a Alan De volante. o Enzo. Jiménez? Enzo. Final de campeonato. Enzo. Sí. Enzo estaba entrando, Franco hace rato no juega. Totalmente, Enzo. Franco, ¿cuándo fue su último partido? Y el torneo pasado jugó algunos partidos cuando Beto de la selección estuvo lesionado, ¿te acuerdas? Tuvo un buen partido frente a Nacional. Creo que entró. ¿Te acordás? Nacional... Nacional Cerro. Sí. Empate en la nueva olla. Ese jugó bien Franco, me acuerdo. Sí, siempre juega bien. Jugó bien. Bueno. Cerro Guaraní. ¿El lunes hay único puntero del campeonato o sigue todo igual? Ojalá haya un único puntero del campeonato. ¿Por qué? Todavía no terminó el programa, Nico. Ya le vamos a dar quiso quitar la localidad guaraní. No. Todavía no terminó el programa. Ojalá Nico, haya tengo- un único puntero. ¿Para qué? Jota me pilló la hora. Para comer asado. No, ¿Para que no se juegue miércoles? para que no haya partido extra. Claro. Porque si llegan empatados... No, pues, lindo va a estar un partido. Miércoles se juega, ¿eh? Sí. El partido este se juega el miércoles 8 de diciembre. 8, ¿eh? O el jueves, perdón. Sí. Acá tenemos calendario, ¿por qué estamos? Miércoles 8. Los dos también. Salvo que se A su juegue el manera. domingo 12 con la promoción. También. Se juegue sábado 11 y domingo 12. Julito Caballero, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Abrazo fuerte allí a los compañeros, a la gran audiencia de Unión FC. ¿Todo en orden? Bien, Julito, bien, varón. Bueno, ¿cómo está el equipo de Libertad para esta noche? Bueno, misma base que enfrentó al equipo de Sportivo Luqueño. Primero voy a compartir la lista de los convocados para el partido de hoy. Martín Silva, Carlos Servín, los arqueros Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Leonel Banchioni, Matías Espinosa, Daniel Bocaneta, Huguito Martínez, Ramón Martínez, Rodrigo Garín, Bautista Merlini, Pedro del Valle, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Carlos Sebastián Ferreira. Aparece Marcelito Fernández, el delantero juvenil de la casa, y Oscar Tacuara Cardoso. Con respecto al equipo que jugó frente al Deportivo Luqueño, no va a haber modificaciones, es decir, el mismo 11 con Martín Silva en el arco, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Banchioni. Medio sector, Rodrigo Bogarín, Huguito Martínez, Daniel Bocanegra, Lorenzo Melgarejo y adelante Julito Enciso en compañía de Carlos Sebastián Ferreira. El mismo equipo que jugó frente al conjunto auriazul y que rescató un empate sobre la hora para evidentemente seguir soñando con la posibilidad de terminar como el campeón con mayor puntaje acumulado en el año y de esa manera poder acreditarse la posibilidad de jugar la Supercopa Paraguay con el campeón de la Copa Paraguay, justamente Chile. Muy bien, un abrazo, Julito. Dale, señor, abrazos. Abrazo, viejo. Claro. Se podría, sí, porque el miércoles 8 iba a haber un partido, que es el primero de la promoción. Claro. La revancha es el domingo. Yo digo nomás que, claro, miércoles, sábado que no se va a poder jugar.
Pero capaz se juega el de la promoción antes que el partido de la finalísima, si es que hay, el domingo. O sea, ¿por qué no se podría dar? En la misma cancha. O en la misma, no sé si en la misma, pero en distintas, ¿verdad? No, en la misma no conviene. Claro, por el tema del pasto. Sí. Pero se podría dar. Bueno, veremos qué pasa este fin de semana. ¿Algo más? Hoy juega Coritiba, su último partido de la Serie B, ante el Ponte Preta. Sí. Era para saber y definir las posiciones nada más. Hoy el Coritiba es vicecampeón, pero dependerá también del resultado del Goiás. Así que se define y hay que felicitar lógicamente al equipo técnico paraguayo que logró de vuelta el ascenso de Coritiba. Un tremendo campañón. Tremendo campañón. Así tremendo mismo. campañón y de hecho estábamos intentando hablar con Gustavo. Vamos a tratar de concretar en los próximos días, ¿sí? Para hablar un poco y hacer una evaluación de todo el tema y bueno, hablar de un técnico paraguayo exitoso afuera. Y el Toro. ¿Eh? Con el Toro. Con el Toro ya hablamos la vez pasada, tema selección incluso, y hemos sacado muchas conclusiones, ¿verdad? Pero, bueno, J, aviso parroquial. Ya nos vamos. Ya nos vamos, saludos para todos. Nico, aviso parroquial. Hoy juega el NEC también. Voy a mirar el partido a las 4 de la tarde. Por Barreto, sí. Quiero saber qué hace Barreto a sus casi 40 años que sigue jugando titular. ¿Y juega de central, juega de volante por derecha. Y voy a buscar. Star Plus. Sí, exactamente. Por lo menos un tiempo voy a hablar. ¿Y sabes manejar de la aplicación, Nico? ¿Ya bajaste, pagaste? No, con mi hijo. Yo no sé manejar nada. Nos vamos. Voy ahí al curso rápido a paseo a la galería. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada.
Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental preliminar. La firma Balvar Import Export S.A., proponente, cuyo representante legal es el señor José María Almada Duarte, y su consultor ambiental el ingeniero César María Fernández da Silva, con registro CTCA número I-483, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto denominado Planta de Selección y transferencia de residuos, acopio y comercialización, exportación de materiales metálicos no peligrosos y de origen eléctrico, individualizado en la propiedad identificada con la finca número 5026, cuenta corriente catastral número 27-0265-07, 27-0265-08, ubicado en el lugar denominado Rojascue, distrito de Mariano Roque Alonso, departamento central, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 8 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800.